¿Cómo cuidar tu salud? Innovaciones médicas. Secretos de la medicina. Avances médicos. Vida saludable, tu guía médica. En Extreme Comunicaciones seguimos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, otro capítulo más de Vida Saludable. En esta ocasión, y gracias a Extreme Comunicaciones, vamos a conversar acerca del cáncer de mamas, ya que este es el mes rosa, me decías, el mes del cáncer de mamas. Tenemos aquí, primero empecemos por las damas, a la doctora Janina Roba, al doctor Diego Pinto y al doctor Yamandú Jiménez. Bueno, arranquemos con el programa. Empecemos justamente con la doctora Janina Roba. Janina, y creo que tú eres la primera que recibe a la paciente, bueno, ya después vamos a especificar que también hay hombres que tienen cáncer de mamas, y además de eso, eres tú la encargada de recomendar de que se hagan el autoexamen de mamas para prevenir esto. Buenas noches, Luis, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, como tú dijiste, este mes es el mes rosa, puesto que es el mes del cáncer de mama para la prevención. Y sí, lo que tú dices es verdad. Nosotros como ginecólogos generales, pues lo que hacemos es educar a la paciente para que la paciente pueda atender o aprender, más bien dicho, sobre el autoexamen de mama. ¿Qué podríamos decir sobre el autoexamen? Yo siempre les digo a mis pacientes que el autoexamen simplemente es conocerse uno mismo. Conocerse uno mismo significa saber qué es lo normal para nosotros, cada una de nosotras como mujeres, y de ahí partir para lo que se podría hacer como patológico. Yamandú, en la parte clínica, justamente estamos hablando de cáncer de mamas, ¿cuál es la prevalencia en el Ecuador de cáncer de mamas y aquí en la zona centro principalmente? Bueno, Luis, buenas noches, muchas gracias. En realidad en el Ecuador, igual que en casi todos los países del mundo, el cáncer de mama es la primera causa de cáncer femenino. Sin embargo, no es la primera causa de muerte de mujeres de cáncer. Ha habido un repunte de los diagnósticos, ha habido un repunte de la casuística en cáncer de mama en el Ecuador. Está alrededor del 38%. E insisto, es la primera causa de cáncer en nuestras mujeres. Diego, buenas noches. Realmente donde llegan los pacientes ya para la resolución quirúrgica, ya han pasado justo por Yani y Yamandú, ahora sí toca la resolución quirúrgica. Cuéntanos, de los diagnosticados con cáncer de mamas, ¿cuál es el número de pacientes que tienen la resolución, llegar a la resolución quirúrgica? Gracias, Luis. Buenas noches contigo, buenas noches con todos. Un saludo a Janina y a Mandú. Y bueno, como tú has dicho, realmente desde el punto de vista quirúrgico como tal, no solamente la patología maligna se la resuelve quirúrgicamente, sino también la patología benigna, a la cual generalmente deben haber ciertas indicaciones, ciertos protocolos que tienen que seguir cada uno de los pacientes. Nosotros podemos dividir aquellos pacientes que tienen nódulos mamarios, los mismos que pueden ser benignos, nódulos mamarios ya estudiados que son malignos como tal, y obviamente dentro de los malignos la estadificación es fundamental en aquellos pacientes como tal, porque pueden haber pacientes con estadios ya avanzados, un estadio 3 o un estadio 4, que obviamente eso ya no va desde un inicio a una parte quirúrgica como tal. Muy probablemente ahí entra Yamandú, que es la parte del área clínica en este caso, a que ese paciente, como es un estadio ya localmente avanzado o a veces metastásico, tiene que entrar primero en tratamiento de neoadyuvancia, que es dar manejo de quimioterapia primero para después intentar volverlo operable. O en los estadios 1 y 2, que teóricamente estamos hablando de un T1, un T2, que son nódulos mamarios de 1 o 2 centímetros o de 2 a máximo 5 centímetros, que pueden ser quirúrgicos como tal.
de todas maneras, y hoy en día, como las cosas cambian, inclusive los estadios tempranos de la enfermedad, muchas veces ya se les está dando neoadyuvancia a este tipo de pacientes, a veces con una respuesta muy buena, muy excelente como tal, inclusive del 100%, que ahí sí viene la discusión que se tiene que hacer. ¿Operamos o no operamos? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que se les da tratamiento de quimioterapia? En primer lugar, tienen una excelente respuesta, 100% le haces los exámenes posteriores, no tienes signos de actividad tumoral. ¿Operas o no operas? ¿Sí? Bueno, hay una serie de cosas que tienes que dejar, inclusive colocar una semilla metálica para poder identificar dónde estuvo el tumor como tal. Ahora, ¿qué pasa si esa semilla o ese migra como tal? Hay tantas cosas de las cuales discutir y lo único, cada paciente es un mundo aparte. Cada paciente se lo tiene que tratar de una manera individual para aquellas pacientes. Porque si no, tengo mi amiga, mi vecina, mi conocida que me dijeron que esto, que me dieron tal medicamento, que me hablaron de tal cirugía, o que me van a operar, me van a sacar todo el seno, no me van a sacar el seno, me van a sacar los ganglios, no me van a sacar los ganglios, me van a poner una tinturita. Hay muchas cosas que se puede referir en este caso, Luis. Gianni, como lo habíamos dicho, ingresa el paciente por donde ti. Primero que tú, bueno, desde las adolescentes, una recomendación, desde las adolescentes tienen y deben tener su ginecóloga. Con ellas ya empiezas a educarles, pero acuden y te dicen, tengo en la mama derecha o en la mama izquierda, encontré una masa. ¿Cuál es lo siguiente? Porque empiezas en tu consultorio y seguimos en orden, ¿no? Bueno, lo más importante para nosotros como ginecólogos es hacer una buena historia clínica. En la historia clínica, pues si bien es cierto, la paciente puede venir con sintomatología, nódulos o dolor o alguna cosa de esas, pero es importante también los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para pensar en que podríamos tener alguna alteración? Los factores de riesgo son cáncer anteriores, cánceres a nivel familiar en primer grado, madre, tía, abuela, que hayan tenido alguna bolita, como se dice vulgarmente, un nódulo. También... No, y está bien, porque la paciente lo que se va a sentir es la bolita. Exactamente. Entonces, son factores de riesgo que son importantes. También si de repente han tenido dolor o alguna cosa a nivel de la mama, si tenemos alguna otra alteración, bueno, ya más progresivo podría decirse, como factores genéticos o exámenes genéticos que ahora se hace, como es determinar BRCA1, BRCA2, si es que en las posibilidades que uno tiene. Y después de hacer toda la historia clínica, saber qué es lo que le sucede a esa paciente, pues va el examen físico. En el examen físico, pues nosotros como ginecólogos les enseñamos a hacerse el examen de mama y nosotros palpamos también. Primero visualizamos sentadas, vemos la simetría de las mamas, si tiene alguna alteración, algún cambio de color, alguna alteración a nivel del pezón, y posteriormente pues les hacemos acostar, colocamos la mano detrás de la nuca para poder valorar, y ahí tocamos la parte mamaria y valoramos a ver si es que hay alguna alteración, alguna bolita que pueda ser tocable, alguna alteración a nivel de piel, alguna alteración a nivel de pezón, alguna alteración a nivel de axila que también puede haber, y una vez que tengamos pues el examen físico, pues podríamos llegar a algún diagnóstico. O sea, desde el examen de piel, justamente la inspección la observación ya nos está dando un criterio ya para pensar en que podría tener. La palpación, las masitas que podría haber, los exámenes como tú me decías. ¿Cuándo sospecho de que ya tiene cáncer? Bueno, a partir de la historia clínica, pues uno puede pedir exámenes complementarios. Los exámenes complementarios dependiendo de la edad. Tú nos decías que las niñas adolescentes, por ejemplo, ¿qué se enseña a las adolescentes? Se enseña a conocer su cuerpo.
El autoexamen mamario en la literatura dice que pues no es válido, pero en realidad no te da un diagnóstico, pero sirve para conocer nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestro cuerpo, siempre podemos avisar o avisorar de que podría haber alguna otra cosa y obviamente pues lo patológico vendría después. Después de los exámenes complementarios más importantes a partir de mujeres de 40 años es la mamografía, es la ecografía mamaria y bueno, de ahí puede venir resonancia, genética y todas las cosas que se podrían hacer. Y obviamente pues esos exámenes a nosotros nos dan un indicio, que obviamente nos puede hablar Yamandú o Diego, que son los más expertos en esa parte. Vamos con Yamandú. Ya tenemos los indicios, ya ginecología ha hecho los exámenes y llegan con que sí, hay cáncer. No. No todavía. Llegan con que es presuntivo. Presuntivo ¿no? de cáncer. Lo Ya. único que nos da diagnóstico, Lucho, es la biopsia. Ya, perfecto. Si no tengo biopsia, yo no puedo decirle a mi paciente usted tiene cáncer. Porque cáncer es muy genérico además. Tengo que dar... Perdón, Sí. a veces una cosita que hay que aclarar ciertos términos, porque uno a veces dice, ¿la biopsia qué es? O sea, la biopsia es el término de poder tomar la muestra. Así Porque a es. veces la gente piensa que la biopsia ya se te va a resolver. Que es el tratamiento. No, ese es el informe de patología. Exactamente. La biopsia es pero- tomar la muestra. Sí, Está pero bien tomar que un aclaremos. O sea, sí, Es sí, tomar sí, un porque yo te digo, porque esas son a veces las preguntas comunes que llegan a la consulta, ¿no? Como tal. Entonces ahí te llega una bolita pequeñita o una lesión muy grande como tal, entonces hay que saber qué tipo de biopsia también tomar. Exacto, a eso mismo iba. O sea, yo le veo con todo lo que me manda Janina, pues ya, o sea, correcto. Ahora tengo que llegar al diagnóstico, dar el nombre y el apellido a esto. Esto tiene como nombre cáncer, tengo que dar el apellido. Entonces, ¿qué tipo de cáncer de mama es? De todas las variedades que existen. Entonces, tengo que apoyarme en Diego, tengo que apoyarme en cirugía para que se le tome la biopsia a esto. Si es que es operable o guiada por eco, aunque ahora se recomienda más la realización de trucos. Cuando iniciábamos, mandábamos a todo el mundo citología y luego la biopsia. Estas cosas ya cambiaron. Necesitamos tejido para darle nombre y apellido a la cosa, iba a decir, a la lesión. Entonces mandamos a hacer una biopsia. Con eso se decide. Viendo lo que decía Janina, viendo los escáneres complementarios, que la mamografía, la ecografía, de pronto una tomografía también que nos va a ayudar mucho en el paciente para estadiaje, allí decidimos neoadyuvancia o cirugía. ¿Sí? Pero es en el contexto del paciente y como decía Diego, individualizando cada caso. Porque en realidad hoy hacemos neoadyuvancia incluso en aquellos tumores que no se hacían hasta hace unos pocos años nomás, tumores de 2 centímetros, hagamos neoadyuvancia. Démosle quimioterapia antes o démosle tratamiento antes, porque ya no solo es quimio, démosle tratamiento antes para reducir el tumor, para eliminar el tumor, para disminuir los riesgos. Sí. Bueno, primera parte del programa. Vamos, gracias a Stream Comunicaciones, a una pauta publicitaria y volvemos con Diego que nos explique cómo es esto de la biopsia, cómo es extraer parte del tejido para mandar a patología. Solo fijémonos que en realidad, miren, aquí tenemos 3 profesionales y todavía nos falta patólogo. Imagínense, es un equipo completo. Imagenólogo. Es fundamental para poder descubrir las cosas. O sea, ese es un trabajo multidisciplinario que se debe hacer. Yo eso quiero que las personas que nos escuchan o que ven las grabaciones a posteriori entiendan que un solo médico no va a resolver. Ahora ya la mayoría de problemas los resuelven a través de un equipo médico. Y miren el equipo médico que hemos traído de lujo. Ya me mandaron un mensaje, de lujo dijeron. Y tienes toda la razón, Mónica. Muchísimas gracias por vernos. Vamos a la publicidad. Vamos en este momento con el otro colega que falta. Ahorita vamos a pasar el video de nuestro colega y regresamos con la segunda parte. Estamos preparando. Allá. Me dice que están preparando, es en vivo, entonces, bueno, Diego, la biopsia. Cuéntanos cómo se hace la biopsia. Ya. Haciéndonos de acuerdo que la biopsia no es el tratamiento. Ya. La biopsia
La biopsia es el término de poder sacar una muestra de tejido para mandar al estudio de histopatología y ahí sí nos van a dar el nombre y apellido. Un adenocarcinoma ductal infiltrante o un carcinoma in situ de mama o un carcinoma lobulillar o tantos tipos de histología que se tiene como tal. Tú extraes la muestra y mandamos a pato. ¿Puedo extraerla yo? ¿Puede extraerle el médico de imagen como tal? Sí, porque depende mucho del tamaño de la lesión. ¿Y dónde que sea está sospechosa. ubicada la lesión? En cuanto a lo que es ubicación de las lesiones, si nosotros hacemos una parte cuadricular a nivel del seno, generalmente la mayor cantidad de lesiones se encuentran en el cuadrante superior externo de las glándulas mamarias. Eso es más cercano a la parte de la axila. Si tú tienes una lesión, un T1, que generalmente es de 0 a 2 centímetros de diámetro, pero es una lesión no palpable, y el examen de imagen, de un buen imagen, que te digan una clasificación adecuada del VIRATS, te va a decir un VIRATS 1 o 2, que son hallazgos normales o benignos, no haces nada, lo pasas a controles. Pero si tú ya tienes un VIRATS 4, que es sospechoso de ser maligno, tienes que llegar a tomarle una muestra a ese tejido. ¿Cómo? Si es que es un tejido no palpable, puede ser guiado por imagen o tiene que ser guiado por imagen, que puede llegar a tomarle un trucut, que es una aguja muy similar a la punción, que ya la punción no se debe usar en mama. Una biopsia de trucut, le ingresas, llegas al nódulo, disparas y te saca un pequeño cilindro como tal. Y eso se va a patología. Ahora, pueden haber lesiones tan pequeñitas que no son palpables y que no son identificables, sino que te dicen, mira, aquí yo veo unos puntitos como tal. Esas son las llamadas microcalcificaciones de mama, que son consideradas también lesiones malignas, pero necesitas llegar a esas lesiones y sacarles para poderlas tener una confirmación histopatológica de malignidad. Y una vez con la confirmación histopatológica de que es un cáncer como tal, tengo que estadificar a la paciente. Saber si es que ese tumor está localizado solamente en el seno o si es que ya ha salido hacia los ganglios linfáticos, hacia los pulmones, hacia los huesos o hacia cavidad abdominal, que eso ya es un estadiaje. Lo puedes hacer aquí en nuestra área del centro del país con una tomografía simple contrastada, tórax, abdomen y pelvis. Puedes hacer también un estudio de glándulas mamarias con una resonancia magnética como tal para poder estudiar, y en ciertos casos tú podrías hacer una gamografía ósea. Pero la gamografía no tienes aquí en el centro del país, tienes que mandar a Quito como tal, pero si es que es un estadio temprano de la enfermedad, probablemente puedes obviar ese tipo de examen como tal. Yo generalmente trato de definir que una gamografía ósea, un estadio 2B, un estadio 3, en adelante, gamografía ósea. Aunque las tomografías también son tan buenas que te pueden decir, aquí hay lisis en esta parte del cuerpo vertebral o del arco costal, que ya te están dando la imagen de una afectación en la parte de los huesos. En base a eso, ahí sí defino. O voy yo como cirujano a poder hacer un tipo de cirugía. ¿Y qué tipo de cirugía voy a hacer? Si es que voy a hacer una cirugía conservadora, una oncoplastía mamaria, o una cirugía reconstructiva, o una mastectomía, o digo más bien esperemos de acuerdo al estadio de la enfermedad, voy a darle tratamiento de quimioterapia primero como tal. Entonces, ahí viene de acuerdo al estadio de la enfermedad, ¿qué es lo que vas a hacer? Llamando. Y de acuerdo a las características, ¿no? A eso vamos. Ya. ¿Cuándo Es tomas importante- tomas la decisión de quimioterapia? Con el estadiaje clínico, Sí. son algunas cosas. Primero, con el estadiaje clínico. Segundo, con el tipo de tumor que me estoy enfrentando. Con las características del paciente. Como se dijo en un inicio, esto es individualizado. En cada paciente es distinto. Yo no les ofrezco ni el mismo tratamiento, ni Claro, las sería mismas fácil, dosis, por favor, obviamente. hacen cola y a ellos quimio, a ellos cirugía. No, no funciona así la medicina. Exactamente, no es así, es individualizado, le veo a cada uno. Entonces, veo el reporte de histopatología, veo la inmunohistoquímica que me va a dar el patólogo también, dependiendo del tipo de la historia clínica que ya he hecho, en la consulta de psicología, de ginecología, perdón, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si es que tiene antecedentes familiares, pues tengo que pedir, dependiendo de la edad del paciente también, la determinación genética.
¿sí? Ver los BRCA, ¿no? El BRCA1 y BRCA2, para con eso determinar el tratamiento que yo puedo hacer. Entonces, ¿cuándo decido? Cuando tengo una idea global de cómo está la paciente. Ahora, perdón, una cosa. A veces el paciente te dice, ya sacaste la muestra, mandaste a patología y te dice, señora, esto es un cáncer. Ok, ahora tenemos que hacerle exámenes de la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica son factores de riesgo que te van a ver receptores hormonales de estrógenos, receptores hormonales de progesterona y el ER2. Entonces, en cuanto a ellos también hay unos saldrán positivos, otros saldrán negativos, tú le clasificas un luminal A, un luminal B. Entonces, por eso ahí el oncólogo clínico va a definir qué tipo de tratamiento es el que le vamos a dar a cada paciente, porque no todos van a recibir el mismo manejo de quimioterapia, la misma medicación, la edad que tenga, el pronóstico también que va a tener. Yo quisiera aclarar yo quiero irte porque a vos te espero al último, te espero con algo que es sumamente importante y sé que manejas excelente eso. A ver, ahorita antes de interrúmpeles. nada, pues quisiera aclarar un poco porque, bueno, estamos hablando de cáncer y todas las cosas, pero sí es importante que la gente sepa cómo se llega a todas esas cosas. Y bueno, Diego hablaba un poco de lo que es el BRAT. Entonces, bueno, pues para poder entender un poco, BRAT es una clasificación ecográfica, o sea, imagenológica, en la que podemos tener tanto en ecografía como en mamografía. Entonces, ¿qué significa el BRAT? El BRAT significa una clasificación que va de 0 hasta 5. La clasificación de 0 significa que es un examen que no es concluyente y necesita algo más, que puede ser, si clasifican, BRAT se clasifica tanto en mamografía como en ecografía. Si es en mamografía, entonces significa que necesita una ecografía para poder complementar el examen. El BRAT2 significa que tiene alguna alteración benigna, que puede ser, en este caso, si hablamos de mamografía, Diego también hablaba de microcalcificaciones. ¿Qué son las microcalcificaciones? Son solamente, bueno, vemos en la foto de la mamografía, si podríamos hablar así como morochamente, son unas pintitas blancas que se presentan en la mamo que no vamos a ver ecográficamente, por lo tanto en las mujeres mayores de 50 años necesariamente hay que hacerse mamografía y ecografía, porque no podemos dejarnos solamente con una cosa. Entonces, hacemos mamografía y si se presentan estas microcalcificaciones, hay unas que son benignas, que están así como sueltitas, y otras que son malignas, que están así como agrupadas. Entonces, esas que están agrupadas, necesariamente hay que estudiarlas. Y como dijo Diego, pues tomar la biopsia, obviamente ahí Diego interviene, se toma la biopsia de esas microcalcificaciones, que no es fácil, porque la biopsia no es que va uno y dice, ay, aquí estaban, no, tienen que ser vistas por mamografía o por fluorescencia o alguna cosa de esas que necesitamos ver imagenológicamente esa parte. Necesitan ser marcadas. Marcadas significa, pues existen dos tipos de marcación, una que es con carbón activado y otra que es con un arpón, que significa poner un alambre en la mama para poder saber dónde están esas microcalcificaciones que tienen sospecha de ser malignas. Y después la ecografía, y después tenemos el BRAT3, que es algo benigno, pero que tiene que ser controlado. Y de ahí tenemos el BRAT4, que tiene sospecha de malignidad más que de benignidad. Y el BRAT5, que ya es más maligno que benigno. Esta clasificación se lo hace tanto en mamografía como en ecografía. Entonces, una vez que tenemos esta clasificación, ahí sí, pues vamos a la parte quirúrgica, a la parte neoadyuvante, tanto de Yamandú como de Diego, y pues obviamente después de eso vamos viendo cuáles van siguiendo los tratamientos a los que tenemos que ir. Nos aclaraste y nos dejaste perfectamente claro. Una cosa, la parte humana también, cuando le tienes que decir BRAT5. Sí. Hay que respirar profundo porque, bueno, yo nunca les digo a mis pacientes, como ginecóloga general, jamás les digo que tienen un cáncer porque no es mi labor. Yo tengo la sospecha
¿sí? Por eso es que decíamos, la clasificación de BIRAT para nosotros es muy importante. Entonces, yo tengo la sospecha. Entonces, yo le digo a mi paciente, es una sospecha, no le puedo decir que es realmente un cáncer, entonces necesariamente tenemos que hacer otros exámenes o le remito en este caso a Diego, que es generalmente mi oncólogo, cirujano oncólogo favorito. Entonces, se aclaró las cosas aquí. Entonces le pido a Diego que me ayude con el tema de la biopsia y todas las cosas, con todas las explicaciones que dimos antes. Una cosa, o sea, no hay manera fácil de decirlo. Sí, Jamás. O sea, todo va bien hasta que mencionas la palabra cáncer y ahí se desbarata todo. sí. Hasta ahí te escucharon. Después de eso Ya no escucha a nadie. ¿qué Ya. estará diciendo? O sea, y es normal, ¿no? O sea, es una noticia que resulta normal. Por eso es que yo no lo digo. Una de las cosas importantes a las personas que nos están escuchando, y gracias por escucharnos, es importante, como dijimos desde el inicio, el equipo. Definitivamente, y aquí tenemos parte del equipo, nos falta la patología, que en el Hospital Santinés tenemos a la doctora El doctor Ugalde. Ugalde y radiología. Ahora tenemos excelentes radiólogos en el hospital. Entonces, imagínense que el equipo es completo, pero si estás en un solo sitio, mejor todavía, en el Hospital Santinés. Tú decías que era difícil. ¿Cuándo ya tienes que decirle? ¿Cuándo ya se ha hecho todos los estudios? ¿Cuándo llega el momento ya de decirle? Porque hago todos los estudios y espero que no sea, como todos los humanos esperamos que no sea. Y cuando le dices, así tengas todo ya en tus manos y le dices, lo que usted tiene es cáncer, te preguntan, ¿es cáncer benigno o maligno? Exactamente. O sea, y siempre preguntan eso. O sea, yo les entiendo, es el estrés, pues todo cáncer es maligno. Eso de entrada, todo cáncer es maligno. Así que ya cuando tengo todo... Diego, por favor. Bueno, el conversar con la familia es bastante fundamental como tal, no solamente con la paciente, porque siempre se trata de decir que es una patología no únicamente del paciente, sino más bien de toda la familia. Yo generalmente siempre, mi objetivo es decir las cosas muy claramente, muy entendible. A veces yo respeto mucho lo que la familia puede decir, que le diga, doctor, por favor, no le diga nada, no puedo respetar eso, pero tarde o temprano tiene que enterarse el paciente, tiene que saber lo que le está pasando como tal, para poder identificar, bueno, ¿y por qué me van a operar? ¿Por qué me van a dar quimioterapia? ¿Por qué me están colocando algún aparato en donde me van a estar poniendo medicamentos todo el tiempo? Entonces, es preferible poder llegar a un entendimiento y hacerles comprender siempre la realidad de su enfermedad y de su patología para que puedan saber qué es lo que se viene, inclusive también los pronósticos, porque habrá que ver pronósticos buenos y pronósticos malos de acuerdo al estadio de la enfermedad. Antes de volver por la última parte del programa, gracias a Stream Comunicaciones, y vamos a publicidad, volvemos con el doctor Juli, ya está listo el doctor Juli, y volvemos a la última parte del programa. Antes de hablar en la tercera parte del programa, vamos, gracias a Stream Comunicaciones y a Decaforte, vamos a recibir al doctor Juli. Vamos, por favor. Episodio de Píldoras Educativas. Hoy hablaremos sobre los alimentos nutritivos. Seguimos contigo, doctor Juli. Hola, amiguitos. Hoy les voy a contar sobre los alimentos nutritivos y por qué son geniales para nuestro cuerpo. ¿Sabían que los alimentos nutritivos son como superhéroes de nuestro cuerpo que ayudan a crecer fuertes y sanos? Imaginen que nuestro cuerpo es una máquina superpoderosa y necesita combustible, y ese combustible son los alimentos nutritivos. De mis alimentos favoritos son la fruta, las manzanas, los plátanos y la
pequeñas pócimas mágicas que nos dan energía. Es importante llevar una lonchera con productos nutritivos, así tendremos energía para aprender y jugar. Acompáñenme. Estoy cansado, voy a prender mi lonchera. Siempre llevo una agua por hidratación, acompañada por un delicioso sándwich de lechuga y tomate. Y no se olviden el delicioso yogur con frutas. Así que recuerden, amiguitos, comer alimentos nutritivos y llevar una lonchera con productos sanos a la escuela que nos hacen crecer y sentirnos súper fuertes. Hasta la próxima. Ya escuchamos los alimentos nutritivos que son muy necesarios gracias a Decaforte y a Stream Comunicaciones. Para la última parte del programa, esperando que ya estemos más relajados aquí, ocurre a veces. Nos ibas a comentar algo, lo difícil que era comentarles, pero obviamente le vas a tener que decir lo que Diego decía, te tienes que decir al paciente y también le tienes que decir, creo yo, qué posibilidad hay de la solución y qué tipo de solución se le va a dar. Claro, no es decirle solamente lo que tiene y darle como una sentencia, no es así. En realidad, hablar con un paciente que tiene cáncer es decirle cuál es el problema que tiene, es decirle cuáles son las alternativas, cuáles son las soluciones que tiene, qué es lo que todavía podemos hacer. No es una sentencia de muerte, para nada, ni de cerca. En los últimos años, lo que hemos pretendido nosotros es cronificarle al cáncer de tal manera que el paciente tenga unas sobrevidas bastante largas, y con las medicaciones que tenemos ahora para los diversos estadiajes, para los diversos estadios clínicos, podemos ofrecer eso al paciente. Entonces le doy el diagnóstico, en realidad hay que permitirle que el paciente llore, y si llora pues está muy bien, pero también se le dice, o yo sí les digo a mis pacientes, es la última vez que llora porque aquí cogemos el toro por los cuernos y hacemos las cosas que debemos hacer. Y tenemos que decirle cuáles son las alternativas que tiene, bien o mal, qué es lo que puede hacer. Lo que nunca hago y nunca lo haré es pronosticarle tiempos. Me parece un abuso, un exceso de soberbia, una falta de respeto al de arriba, entonces esas cosas son las que yo no hago. Yo le podré decir buen pronóstico, mal pronóstico, pero el tiempo que siempre te van a pedir tiempos, ¿cuánto tiempo tengo, doctor? O sea, solo Dios, ¿no? O sea, es algo que personalmente no lo hago, respetando a mis colegas que puedan hacerlo. ¿Cuándo tú haces el diagnóstico y dices, bueno, vamos a hacerle quimio? ¿O cuándo le vas a decir, bueno, esto es quirúrgico y después, no sé, va a haber quimio? ¿Cuáles serían las alternativas? Ya, las alternativas terapéuticas ahora son varias. Terapia hormonal, el paciente llega, es operado y le doy terapia hormonal, incluso puede dar terapia hormonal para que luego vaya a ser operado. Le puedo dar quimioterapia para antes de la cirugía, o puedo darle quimioterapia después de la cirugía. Puedo dar anticuerpos monoclonales, puedo dar inmunoterapia, puedo dar inhibidores PARP. O sea, hay una variedad de medicación que podemos proporcionarle como información al paciente de lo que puede necesitar. Depende del estadio clínico y depende de la inmunohistoquímica. O sea, básico eso para nosotros saber. Si es un triple negativo, tiene distinta forma de tratamiento. Si es un paciente que tiene receptores positivos con HER negativo, otra forma de tratamiento. Si tiene el HER positivo y los receptores negativos, hay otra forma más. Y dependiendo, estadios tempranos o estadios avanzados. O sea, es conocerle al paciente en integralidad, incluso a su cáncer en integralidad, para que yo pueda decidir qué tratamiento le voy a ofrecer. La parte quirúrgica, dijo. Me parece una parte difícil, pero igualmente la paciente va a sentirse, oye, me van a sacar ese cáncer, y bueno, después me voy a hacer la quimio, pero la parte se va a quedar también sin una parte de su cuerpo, ¿no? Bueno, sí y no. Hoy en día realmente todo es una fase de un historial que viene desde hace muchos años, comenzando con una clásica cirugía de mastectomía radical que era conocida anteriormente. Sacas el seno, sacas el músculo pectoral,
sacas los ganglios linfáticos, los que más puedas de todo lado. Entonces, obviamente es una cirugía que se hacía hace muchos años como tal, pero todo va cambiando hasta llegar a un punto en donde no es necesario sacar el seno. Tú puedes sacar solamente lo que es el nódulo mamario como tal. Inclusive tú sacas el nódulo mamario y antes te decían, sacas el nódulo y más allá necesitas obligatoriamente 2 centímetros de margen de seguridad, los mismos que poco a poco se han venido disminuyendo. Hay algunos que te hablan con 1 milímetro de margen. Si es que el tumor está y tienes un margen libre de 1 milímetro, es satisfactorio. Porque después ese paciente tiene que recibir quimio y radioterapia en donde va prácticamente a eliminar una probabilidad, no es que tampoco sea 100% seguro como tal, porque tienes que mantener el seguimiento, pero existe una probabilidad muy alta de eliminar cualquier residuo que se quede. Y obviamente, si tienes un tumor y una relación que se llama mama-tumor, no es lo mismo un seno pequeño y una nodulación grande que un seno grande a un tumor pequeñito. Entonces tú puedes de alguna manera tratar de elegir qué tipo de procedimiento es lo que le puedes hacer, pero más encaminado a no perder la glándula mamaria. Una de las cosas que yo decía es que la tercera parte es tu estrellato. Y me encanta la parte que te voy a pedir que me ayudes. Prevención. Justo prevención. Justo. Porque todo lo que hemos hablado sí rompe el corazón. Madres, hermanas, familiares, amigos, amigas, amigos también, porque hay cáncer de mamas en hombres. Y ojo con eso, a veces los hombres descuidan eso. Pero vamos a hablar de prevención. Sí, Luis, como decía Yamandú, hablar de cáncer ahora ya no es igual a muerte. Hablar de cáncer ahora es hablar de prevención primero y de tratamientos los más conservadores posibles que existe al momento. Entonces, ¿qué hablamos de prevención? Hablamos de conocer nuestro cuerpo, de educarnos nosotros mismas como mujeres para poder conocer nuestro cuerpo, hablar de exámenes complementarios como la mamografía, como el ecomamario, hablar de un examen ginecológico. El examen ginecológico es importante porque pues, es donde los médicos ginecólogos generales vamos a tratar de determinar si es que hay alguna alteración en la parte mamaria y obviamente pues, vamos a tratar de determinar si es que tenemos que dar alguna noticia buena o mala. Y es importante pues conocer los factores de riesgo, como hablábamos en un principio, antecedentes de cáncer en la familia, antecedentes de nódulos propios, antecedentes de manchas a nivel de la piel, antecedentes de alteraciones a nivel del pezón, antecedentes familiares y en las posibilidades económicas, pues tal vez realizar una genética para poder determinar factores como los genéticos como BRCA1 y BRCA2. También mujeres fumadoras, mujeres que tengan que sean obesas, diabéticas, que también tienen riesgo de hacer cáncer de mama. Y bueno, como yo siempre les digo a mis pacientes, el hecho de ser mujer, simplemente el hecho de ser mujer es un factor de riesgo y por lo tanto siempre debemos estar en constante control. Los controles, ¿cada cuánto deberían ser hechos? El autocontrol y el control con ginecología, ¿cada cuánto tendría que ser hecho? El autocontrol debe ser mensual. Se lo debe hacer principalmente fuera a los más o menos quinto, sexto, séptimo día de la menstruación. Debe hacerse en 2 posiciones, sentada y acostada, para poder verse y palparse. Se debe hacer mensualmente. Si ya no tenemos menstruación, debemos escoger un día del mes para poder hacer su autoexamen de mamas. Y si mantenemos la menstruación, como decíamos, entre el quinto, sexto, séptimo día de la regla, porque durante la menstruación pues existen nódulos que son normales y que podríamos confundirlos. Entonces, después de la menstruación es lo que debemos hacer. Y ¿cuál era la otra pregunta? Con ginecología. El control ginecológico. Justamente a partir de qué edad y cuándo es más frecuente.
Bueno, el control ginecológico podemos hacerlo a cualquier edad, desde mujeres adolescentes hasta 70, 80 años. Lo que sí es importante que el control ginecológico, no solamente Papa Nicolau, que es por lo que vamos todos los años, el control ginecológico debemos hacerlo anualmente y cuando es necesario semestralmente. Yamandú, tus recomendaciones. A ver, yo quisiera una situación. El cáncer, podemos hablar de la prevención de muchas cosas menos del cáncer. En el sentido de que yo puedo prevenir que se desarrolle el cáncer. El cáncer de mama, como muchos otros, de pronto solo existe uno que puede ser prevenido, que es el de cervix. Es decir, puede ser evitado que aparezca. ¿Ya? Desgraciadamente, el resto de cánceres no podemos evitarlos que aparezcan. Podemos detectarlos tempranamente, podemos retrasar su aparición, podemos disminuir el riesgo de que crezca y se haga metastásico. Ese tipo de prevención podemos hacerlo. Pero evitar que aparezca un cáncer de mama no podemos hacer. Es por eso que es importantísimo lo que decía Janina, el chequeo ginecológico. Como también señalaba, en realidad si tú lees la literatura, te hablan de un valor 0 del autoexamen. Dicen, eso no sirve, eso te retrasa, o sea, y es muy mal visto. Sin embargo, a las consultas llegan los pacientes no por mamografías muchas veces, llegan porque se han topado, porque se noté un nodulito. ¿Se hizo la mamografía? No. Vengo para que me dé el pedido. Entonces uno se hace el pedido y lo ve. Entonces, como dice, si conocemos el cuerpo, si la paciente conoce su cuerpo, puede disminuir la posibilidad de que este cáncer avance. Y obviamente hay que enseñarle, como ya se señaló ampliamente, todos los factores de riesgo. Factores de riesgo que podemos prevenir y factores de riesgo que no podemos prevenir. ¿Qué no podemos prevenir? Ni el sexo ni la edad. No se puede prevenir. No se puede prevenir los antecedentes familiares. Es la familia que le tocó. Ya está. Pero sí podemos prevenir la obesidad, podemos prevenir cuadros diabéticos, podemos prevenir el alcoholismo. Entonces, bajamos el riesgo. ¿Sí? Mi recomendación, hay que hacerse los controles. Se señalaba antes, desde los 50 años las mamografías, pero en la consulta, Diego verá, yo veo, Janina, cada vez pacientes más jóvenes con cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, de pronto tenemos que irle, el paciente o la paciente tiene que ir a la consulta y tenemos que ver cuál es el examen que más se ajusta a su realidad. ¿Sí? Mi recomendación, no dejar de acudir a la consulta médica, no ir cuando duela, porque el cáncer no duele, sino hasta cuando ya es tarde. Cuando ya es muy tarde empieza a doler el cáncer. Eso. Diego, uno de los peores problemas que yo veo es que cuando te dan el diagnóstico, el que le diagnostica le dice, tienes tal cosa, y el paciente busca, pues se pone a buscar quien le vaya a decir que no tiene. Una. Y dos, el que le va a decir, te voy a curar, o no. O no necesitas quimio, no necesitas cirugía. No, con este jarabe o estas hierbas te vas a curar. Algún día, Diego, aquí se nos fue en una conversación y decíamos la vecinoterapia. Va a salir un programa de vecinoterapia. Y justamente en tu consultorio verás con mucha frecuencia, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, los tratamientos alternativos como tal, no existe, no sirve en pacientes oncológicos. Un paciente con cáncer realmente que recibe este tipo de tratamientos y que deja pasar mucho tiempo, lo único que está haciendo es perder un tiempo valioso para su vida. Lo que también podría decir es al paciente no tenerle miedo, porque en poderse hacer los exámenes y una autoevaluación a temprana edad nos sirve mucho para poder descubrir cualquier tipo de enfermedad en sus inicios, que eso es lo fundamental. Una vez diagnosticado en los inicios de la enfermedad, se puede hacer muchas cosas, inclusive tratamientos que pueden llegar a una curación al 100% como tal. Porque hay pacientes que también dicen, no doctor, yo no me quiero hacer ningún examen porque tengo miedo de hacerme la mamografía, tengo miedo de hacerme el eco, tengo miedo de que me vayan a decir que tengo un cáncer como tal, y no se hacen. Los estadios de la enfermedad en etapas tempranas, tienes hasta más del 90% de probabilidad de curación como tal.
Entonces, ese es el objetivo. Hablamos de mama, hablamos de tiroides, hablamos de estómago, hablamos de cualquier tipo de tumor y de que cada tipo de tumor tiene su historia natural completamente diferente, un tratamiento diferente como tal y a poderse realizar los exámenes a temprana edad. En lo personal, la paciente más temprano que he visto de cáncer de mama es de 21 años. Ya 21 años es una edad muy, muy temprana como para poder decir que no existe cáncer de mama en los estadios tempranos. No sé, Yamandú, si es que por ahí has tenido algún caso especial, pero para mí 21 años con cáncer de mama es terrible. Ya está bien. Sí, terrible. Claro. La señora Alexandra Ocaña, gracias por escribirnos. ¿Es normal que después de una biopsia de mama exista dolor, Diego? Claro, habría que ver el tipo de biopsia que se le ha hecho. Todo también depende o sea, todos los exámenes, tanto de imagen como de guías de toma de biopsia como tal, es operador dependiente. Depende mucho de la persona que te lo haga. A veces puede tener experticia o no, o a veces puede ser una localización muy difícil de la toma del nódulo mamario que tiene que realmente guiarla de una manera, una, dos o tres veces intentarle. Pero sí, puede llegar a tener dolor. Y ese dolor, medicación, habría que ver cómo está el seno. A veces se pueden hacer colecciones, hematomas o pequeños abscesos. Si es que se lo hace, el porcentaje de esta presentación es bastante bajo, pero creo que solamente con unos medicamentos analgésicos antiinflamatorios es más que suficiente. Para despedir el programa, tus conclusiones, Yani. Yo solamente quisiera advertirles a las señoras y señoritas y mujeres que nos están viendo, pues que no dejen de hacerse el autoexamen, que no dejen de acudir al ginecólogo, a la consulta ginecológica y que no dejen de conocer su cuerpo. En estas alturas de la vida, podríamos decir, no existe un cáncer que no sea manejable, especialmente a temprano diagnóstico. Ahora que decías a temprano diagnóstico y antes de seguir con Yamandú, vi que ahora hay unos equipos de tomografía con inteligencia artificial que incluso te reportan y te dicen, ojo con tal zona. Es impresionante la nueva tecnología, un software absolutamente nuevo y te dice, sugerimos, y vos en la placa le ves y no descubres, pero el software ya está en los Estados Unidos, está en práctica ya. Yamandú. Bueno, yo para cerrar este interesante conversatorio, pues decirles que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en nuestras mujeres. Y aunque es un... Te interrumpo. Wilson, un gusto. ¿El consumo de vitamina E ayuda a las mujeres a prevenir el cáncer? El consumo de vitamina E está catalogado igual que el tamoxifeno como la quimioprevención, ¿sí? No evita, puede retrasarlo, pero se utiliza básicamente cuando son lesiones benignas o premalignas. Diga usted, en mamas densas recomendamos la vitamina E y sabemos que las mamas densas es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces sí, recomendamos vitamina E, pero básicamente más cuando encontramos lesiones premalignas o lesiones benignas. Sí. Continúa con... Bueno, y para terminar de mi parte, señalar que el cáncer ahora tiene múltiples alternativas, tiene múltiples opciones y que no es una sentencia de muerte. Es todo un equipo, como vieron aquí, es todo un equipo que nos empeñamos en ganarle la batalla al cáncer día a día. Conózcanse, acudan a su médico de confianza, cojan confianza con un médico, como dice Luis, no a la vecinoterapia y hacerse los exámenes. Si tengo miedo de que me digan que voy a tener cáncer, hagámoslo porque hay que afrontarlo mientras más temprano, mejor. Diego, tus conclusiones. Bueno, como cirujano lo que te puedo decir es que realmente no existe un temor a afrontar la enfermedad como tal.
Muchas veces, como dicen acá, la prevención no es que tú puedes llegar y decir, con tal medicamento que voy a tomar, ya no me va a aparecer el cáncer, no es así. El objetivo siempre es tratar de que se diagnostique a muy temprana estadio de la enfermedad. Eso es fundamental. Perder el miedo, poderse hacer los exámenes y los chequeos, y no solamente a nivel mamario, sino también ver factores de riesgo como tal. Cada uno de nosotros deberíamos tener un control anual y hacernos todos los exámenes como tal. Endoscopías, ecografía, exámenes de imagen, chequeos generales para poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad a temprano inicio como tal. Cualquier tipo de enfermedad que amerite un procedimiento quirúrgico, y si es que este es necesario, igual a perder el miedo, a tener confianza con su médico tratante, con su médico de cabecera como tal, e insisto también, es una enfermedad no solamente del paciente, sino de la familia. A mí me gusta que esté toda la familia reunida. Mientras más personas es mejor para poder llegar a entender, porque cuando se viene solamente el paciente, tú le puedes hablar muchas cosas, pero la cabeza está en otro lado. Debe haber un grupo familiar que se entienda todas las posibilidades de tratamiento. Si es que va a cirugía, ¿por qué cirugía? ¿Qué tipo de cirugía se puede hacer? ¿Cuál es un pronóstico, los beneficios, los pros y los contras de cada tipo de intervención? Sea esta conservadora o sea radical. Porque a veces tenemos que colocar ahora ya los catéteres de implanto fix para que puedan recibir quimioterapia y toda una serie de cosas que se puede dar en un paciente con cáncer. Una de las cosas y muy importantes a las personas que nos escuchan, todo lo que han hablado los doctores, acá me mandaban, son los mejores, sí. Tienes toda la razón, Mónica, son los mejores. La persona que me mandó, tienes toda la razón, son los mejores. Y están, y justo los podemos encontrar en el Hospital Santa Inés. Les podemos encontrar, además de eso, en el Santa Inés encontramos un servicio de radiología, tanto ecografía, tomografía, resonancia, laboratorio, patología también. Todo lo tenemos en el Santa Inés. Y aquí ustedes solo con llamar al Santa Inés disponen los teléfonos que también nosotros les pusimos ahí. Y si no, pues llámenme a mí, yo les doy los teléfonos. Importante el diagnóstico temprano, pero también importante tener un equipo de médicos que, como ya les hemos dicho, un solo médico no logra abarcar todo lo que necesitamos. Necesitamos un diagnóstico temprano, necesitamos un tratamiento temprano de ser necesario, quirúrgico o con quimioterapia o con cualquier alternativa. No es para todos el mismo tratamiento. Jamás vayas a pensar, tu tratamiento va a ser diferente. No recomiendes, es que a mí me trataron así, es que a mí me sacaron toda la mama. No, por favor, no le cuentes a alguien que está atravesando en estos momentos eso. Dile que se vaya donde el médico. Ellos, el equipo médico, en este caso, en la Santa Inés, van a decirte lo importante que es, y muy importante, el diagnóstico temprano, y que tú eres una persona única y a la cual va a haber el tratamiento enfocado hacia ti, hacia tu estadio. Si es que está en tal estadio, van a hacer el tratamiento. Tal vez necesites cirugía, sí. Tal vez no necesites, pues no se lo va a hacer. No a todos es el mismo tratamiento. Pues esperamos que si estás atravesando este problema, te comuniques con el Hospital Santa Inés donde encuentras a este equipo. Y nos despedimos. La próxima semana estamos con un nuevo capítulo de Vida Saludable. Pues muchísimas gracias, y si necesitas ya los teléfonos, llama al Hospital Santa Inés, o si no, ya tienes mi teléfono que también te podemos ayudar. Muchísimas gracias.